En una mañana luminosa, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México bullía de movimiento. Voces, pasos, maletas rodando por el suelo. Entre los pasajeros elegantes, hombres de traje y mujeres con perfume caro, nadie notó al hombre que acababa de entrar. Su ropa estaba arrugada, su cabello desordenado, y sus zapatos parecían haber caminado kilómetros. Tenía unos 50 años, la piel curtida por el sol y los ojos cansados, pero con una calma que imponía respeto. Mostró su boleto, respiró hondo y buscó su asiento, 17F, junto a la ventana. Una mujer sentada en la fila se cubrió la nariz con un pañuelo al verlo acercarse. ¿Este hombre también viaja en esta clase?, murmuró con disgusto. Ricardo, el hombre de la ropa gastada, sonrió con serenidad y se sentó sin decir palabra. A lo lejos, Camila, la sobrecargo principal, lo observaba con curiosidad y cierta duda. Se acercó con una sonrisa profesional. «Disculpe, señor, ¿podría mostrarme nuevamente su pase de abordar?». Ricardo lo entregó con calma. Camila lo examinó. Luego asintió en silencio y regresó a su puesto. El avión comenzó a llenarse de murmullos. Algunos pasajeros lo miraban con desdén. Otros simplemente fingían no verlo. En medio del bullicio, Diego, un empresario joven con traje caro, notó al hombre y frunció el ceño. «Camila, ¿podría cambiarme de asiento?», pidió con impaciencia. «Este hombre tiene un olor desagradable. No puedo viajar así». «Lo siento, señor», respondió ella, apenada. «El vuelo está completamente lleno. No hay asientos libres». Diego suspiró con fastidio y se acomodó de mala gana. Ricardo miraba por la ventana, tranquilo. Su mente parecía viajar lejos de aquel avión. De pronto, una voz sonó detrás de él. «¿Ricardo? ¿Eres tú?». Ricardo giró sorprendido. Un rostro familiar lo miraba con una sonrisa nostálgica. «Soy yo, Diego, de la escuela. Estudiábamos juntos. ¿Recuerdas?». Ricardo lo observó unos segundos y asintió con una sonrisa leve. «Claro que te recuerdo». «No puedo creerlo», continuó Diego. «Tú eras el mejor de la clase, el más brillante, y mírate ahora, viajando en clase económica, con ropa tan simple». Él levantó la barbilla con orgullo. «Mírame, soy director de una empresa internacional, gano millones. ¿Qué pasó contigo, amigo?». Ricardo respondió despacio. «Es una historia larga, Diego. Algún día te la contaré». Sacó de su bolso un viejo par de gafas y las colocó con cuidado. Sus manos temblaban levemente, pero en sus ojos había una firmeza de acero. El avión empezó a moverse, elevándose por el cielo nublado. Pasaron los minutos. De pronto, un leve movimiento sacudió la cabina. Camila anunció por el altavoz: «Estimados pasajeros, por favor, abróchense los cinturones. Estamos atravesando una zona de turbulencia leve. No hay de qué preocuparse». Pero la turbulencia se volvió más fuerte. El avión se sacudía con violencia. Algunos gritaron, otros comenzaron a rezar. Entonces, Camila salió corriendo del cockpit, pálida. «¿Hay algún médico a bordo?», gritó. Un hombre levantó la mano. «Soy el doctor Luis Ortega». El doctor corrió hacia el frente. Minutos después, regresó con el rostro tenso. «El capitán ha sufrido un derrame cerebral. Está inconsciente». Un silencio helado invadió la cabina. Camila respiró con dificultad y habló otra vez por el micrófono. «¿Alguno de ustedes sabe pilotar un avión? Por favor, es una emergencia». Nadie se movió. El miedo paralizaba a todos. Ricardo levantó la mano lentamente. «Yo puedo intentarlo», dijo con voz firme. Diego lo miró horrorizado. «¿Tú? Ni hablar. Nos vas a matar a todos». Los demás pasajeros comenzaron a murmurar y a oponerse. «Está loco. No lo dejen», gritó una mujer. Camila lo miró temblando. «¿De verdad sabe pilotar, señor?». «Hace 10 años que no toco una cabina», respondió él.
pero fui capitán durante más de 20. Puedo hacerlo. Desde el cockpit se escuchó una voz débil. Si tiene experiencia, déjenlo entrar, gritó el copiloto Javier. Ricardo se puso de pie. Su andar cambió. Ya no era el hombre cansado y desaliñado, sino alguien acostumbrado a tener el control. Entró al cockpit. Sus ojos recorrieron los controles como si saludara a viejos amigos. Tomó el auricular y habló con voz clara. Torre de control de Ciudad de México. Habla el capitán Ricardo Méndez. Solicito permiso para aterrizaje de emergencia. Nuestro piloto está inconsciente. Al otro lado hubo un silencio breve. Luego una voz respondió con asombro. ¿Ha dicho Ricardo Méndez? ¿El mismo que salvó el vuelo 227 hace 20 años? El mismo, contestó él. El copiloto lo miraba impresionado. Todos en la aviación mexicana conocían esa historia. El joven capitán que había logrado aterrizar un avión en medio de un huracán, salvando a más de 300 personas. Pero años después, una falla mecánica lo hizo perder su licencia. Desde entonces, había desaparecido. Mientras tanto, afuera la tormenta rugía. Relámpagos cruzaban el cielo, el avión temblaba. Ricardo respiró profundo. Confía en mí, Javier. Lo lograremos. Sus manos se movieron con precisión sobre los mandos. Cada instrucción, cada ajuste era exacto. El copiloto lo miraba con admiración. Es como si nunca hubiera dejado de volar, dijo. En la cabina de pasajeros, el silencio era total. Nadie hablaba. Todos sabían que sus vidas dependían del hombre que minutos antes despreciaban. Diego, con el rostro pálido, bajó la cabeza. La mujer del pañuelo cerró los ojos y murmuró una oración. La voz de Ricardo resonó por el intercomunicador. Pasajeros, mantengan la calma. Vamos a aterrizar. Confíen. El avión descendía entre nubes negras y lluvia intensa. Un rayo iluminó el cielo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Y entonces, las ruedas tocaron tierra con suavidad. Ni un solo golpe, ni un solo grito. El avión rodó por la pista y se detuvo lentamente. Dentro, todos quedaron inmóviles, sin creerlo. Luego, una oleada de aplausos estalló. Camila lloraba. Lo logró, susurró. Ricardo se quitó los auriculares y salió del cockpit. Su rostro reflejaba una paz que nadie podía describir. Diego se levantó y corrió hacia él. Hermano, eras tú, el legendario capitán Méndez. Yo te juzgué mal. Ricardo sonrió. No importa, Diego. A veces la vida nos quita mucho, pero no lo esencial. Hoy recuperé algo que había perdido. Mi confianza. En ese momento, Alejandro, un alto oficial de la aerolínea, se abrió paso entre los pasajeros. Capitán Méndez, dijo con respeto. Hemos monitoreado su aterrizaje desde la torre. El consejo directivo quiere ofrecerle su reinstalación inmediata. Ricardo miró al cielo, a través de la ventana. Hace años me quitaron el trabajo, pero no pudieron quitarme el coraje, respondió. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Sin que nadie lo pidiera, todos los pasajeros se pusieron de pie. Comenzaron a aplaudir, uno por uno, hasta que todo el avión vibraba con el sonido del respeto. El hombre que unos minutos antes era objeto de burlas, ahora era un héroe, el verdadero héroe del cielo. Camila se acercó y con lágrimas en los ojos dijo, «Gracias, capitán. Nos salvó a todos». Ricardo sonrió y respondió suavemente, «No me den las gracias. Solo hice lo que amaba hacer. Volar». El sol comenzaba a salir sobre el aeropuerto de Guadalajara. El avión, aún húmedo por la lluvia, brillaba con los primeros rayos del amanecer. Los pasajeros bajaban en silencio, algunos llorando, otros aún en shock. Nadie volvió a mirar al capitán con desprecio. Esa mañana, aprendieron que el valor y la dignidad no se visten con trajes nuevos ni perfumes caros. Se miden por el corazón de quien, aún herido por la vida, se atreve a volar otra vez.